Buen día para todos. Hoy estudiaremos Bienaventurados los que creen. Leemos para memorizar Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Juan presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Este es el Cordero de Dios. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿No será el Cristo? Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo era ciego y ahora veo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí está su rey. Yo no hallo delito en él, Señor mío y Dios mío. Todas estas son afirmaciones de que Jesús es el Mesías. Remontándonos a Abraham, Jesús no tuvo reparos en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era, incluso a testigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Abraham entre ellos. Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. A través de tipos y promesas, Dios dio de antemano las buenas nuevas de Abraham. Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que habría de venir. Cristo dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan capítulo 8, versículo 56. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que habría de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: vive, he hallado un rescate. Abraham fue el padre de la nación judía. Recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Esta bendición llegó a través del Mesías, es decir, a través de Jesús, nacido de su linaje. Fue también el padre de los que responden a Dios con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Su voluntad de sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, no solo fue una prueba de fe, sino también una ventana al plan de salvación. Cuando Jesús dijo: Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó, los líderes respondieron: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Juan capítulo 8, versículo 57. La respuesta de Jesús fue asombrosa. Les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Jesús utiliza un lenguaje que recuerda el que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente. Era una afirmación de divinidad, de existencia autónoma. Los dirigentes sin duda entendieron lo que eso implicaba en labios de Jesús, pues tomaron piedras para apedrearlo. El testimonio de María. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, Marta y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Simón, que había sido curado de la lepra, celebraba una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él. Marta servía y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados. Eso lo encontramos en Juan capítulo 12. Según Juan capítulo 12, versículos 2 al 3, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El perfume era muy caro. Su valor equivalía aproximadamente al salario anual de un trabajador común. María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Su intención era que sirviera algún día para el entierro de Jesús, pero al enterarse de que pronto sería ungido rey, decidió ser la primera en rendirle honores. María probablemente no tenía intención de que se notara su gesto, pero Juan señala que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Juan capítulo 12, versículo 3. Judas respondió, afirmando que el perfume debería haberse vendido para dar el dinero resultante a los pobres. Jesús tranquilizó inmediatamente a María diciendo, déjala,
porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas. En este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas. En tal sentido, Juan deja en claro quién era Judas, un ladrón egoísta. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro su dulzura solamente había llamado a la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y su amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especias para su cuerpo, rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, lo ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de gran prueba, llevó consigo el recuerdo de ese acto, un anticipo del amor que le tributarían para siempre los que redimiera. Jesús sabía lo que había en el corazón de María y el de Judas, el testimonio involuntario de Pilato. Ahora había llegado la hora. Jesús fue arrastrado en el huerto de Getsemaní, llevado ante Anás, luego ante el sumo sacerdote Caifás y 2 veces ante Pilato. Juan ha llamado a muchos testigos de todas las clases sociales para que den testimonio de que Jesús era el Cristo. Ahora Juan llama a Pilato, el gobernador que juzgó a Jesús. Este fue un testimonio importante porque Pilato era romano, gobernador y juez. La mayoría de los otros testigos eran judíos y plebeyos. Palabras de Pilato, Juan capítulo 18, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. El plan de los conspiradores era enviar rápidamente al prisionero a la cruz, pero el comportamiento de Jesús llamó la atención de Pilato. El gobernador interrogó atentamente a Jesús y escuchó de sus labios, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan capítulo 18, versículo 37. Aunque el gobernador condenó finalmente a Jesús a muerte, proclamó 3 veces su inocencia. Y sobre la cruz escribió las palabras, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Completando su testimonio acerca de quién era Jesús, sin embargo, a pesar de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, lo condenó a muerte. Pilato tenía ante sí a la verdad misma, sin embargo dejó que la turba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús. Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. El testimonio de Tomás, Juan capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Cristo apareció a los discípulos tras su resurrección, cuando estaban a puertas cerradas por temor. Tomás no estaba con ellos. Más tarde escuchó los informes de la resurrección de los labios de los otros discípulos, pero aún así se desanimó. Aquello no coincidía con su idea acerca del reino, y seguramente se preguntó, ¿por qué Jesús se reveló a los demás cuando él no estaba allí? Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Este planteamiento acerca de la fe en Jesús aparece con frecuencia en Juan. El Evangelio de Juan se opone a la perspectiva, ver para creer. Cuando Jesús se encontró con Tomás después de la resurrección, lo invitó a venir, ver y tocar su cuerpo resucitado. Pero luego dijo, dichosos los que no vieron y creyeron. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra
Todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre nuestra evidencia, no sobre demostraciones. A través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal, se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús, nuestro testimonio en favor de Jesús. Una y otra vez cuando Juan presenta testigos de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente, que nosotros no podamos dudar de la existencia de Dios. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Imagina lo que significa ser testigo presencial de los milagros de Jesús. Qué maravilloso sería nosotros haber contemplado ese momento. De haber estado allí, estaríamos entre quienes creyeron, sería cierto. Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las de quienes presenciaron sus milagros. La pregunta sería ¿por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vinieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Ver por ejemplo Mateo 24 versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino también tenemos la gran ventaja de ver cómo se cumplió mucho de lo que Jesús y otros escritores bíblicos predijeron, como la destrucción del templo, la proclamación del Evangelio a todo el mundo, que se encuentra en Mateo capítulo 24 versículo 14, la gran apostasía, que la encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado. Durante toda la vida y el ministerio de Jesús, sus seguidores siguieron siendo un pequeño y perseguido grupo de hombres y mujeres que, según todos los criterios humanos, deberían haber desaparecido de la historia hacía mucho tiempo, a diferencia de nosotros. ¿Cómo podrían haber sabido que todas estas cosas sucedieron? De hecho, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús, según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo. Hoy, unos 2000 años después, también nosotros como seguidores de Jesús tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por los dichos de Natanael, ni tampoco de Nicodemo, ni de la mujer de Samaria, o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías. Es por la lectura de las Escrituras y la convicción producida en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios podemos tener una historia que contar. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.